Así es, iniciamos el día de hoy con un tema muy importante, profesionales de la salud. Precisamente vamos a hablar del sueño de todas las parejas. Resulta que cada uno de nosotros tiene algunas metas, algún propósito en la vida y muchos de ustedes es formar un hogar, tener hijos, pero muchas personas, muchas mujeres en este caso, sufren de infertilidad. Las razones son muchas, nosotros tampoco las sabemos y por eso hoy queremos invitar a nuestro ginecólogo, el doctor Javier Noriega. Doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Alejandra, muchas gracias por la invitación y espero poder brindarles alguna ayuda y resolver las inquietudes. Bueno, doctor, para comenzar, vamos primero a ver un pequeño video para ver cómo funciona el órgano reproductor de la mujer. Vale. Vamos, si quieres, acá al plasma y vamos a explicar lo que estamos viendo. Bueno, entonces, este es básicamente el aparato sexual femenino. Está compuesto por la vagina, el útero, que es el órgano que alberga al bebé, los ovarios, que son los encargados de producir la semilla femenina, el óvulo, y la trompa, que es el sitio donde normalmente se forma el bebé. Es decir, normalmente cuando hay una eyaculación, en la vagina se deja el semen tiene que entrar al útero y transportarse y llegar hasta el tercio externo de la trompa. El número de espermatozoides que un hombre normalmente deja en una eyaculación es de 40 a 360 millones. Pero al útero solamente entra el 3%. Y si esta es la meta, aquí llegan 500 espermatozoides. Cuando ellos llegan acá, a su vez tiene que ocurrir que la mujer haya madurado del ovario el óvulo salga, esta aspiradora que es la trompa lo capte y el óvulo llega hasta el tercio externo, como les decía. Ahí se forma el bebé y luego posteriormente el bebé baja por la trompa y llega al útero, que es el sitio donde el bebé debe crecer y desarrollarse. Entonces digamos que para que haya un embarazo se necesita que un hombre tenga una adecuada características en sus espermatozoides, que la mujer ovule y produzca la semilla y que las trompas permitan el tránsito de los espermatozoides, el descenso del óvulo y posteriormente que el bebé que se formó en la trompa baje al útero, que es el encargado de nutrir ese bebé y permitirle crecer. Bueno, doctor, ya teniendo en cuenta esto, de cómo funciona, hablemos también un poco de qué pasa en el momento en que esa fertilidad deja de ser un proceso normal en la mujer. Pues definitivamente cuando ocurre esta alteración, perdemos uno de los sueños que todos tenemos, el de ser papás. En el mundo existe una gran preocupación porque la población joven está disminuyendo. El número de hijos que las parejas quieren tener en la actualidad es uno máximo y hay muchos sitios en el mundo, principalmente los países nórdicos, donde la población se ha invertido. El número de personas de edad adulta de 50 años o más es más alto que el número de jóvenes y eso es producto de todos los problemas que hay para poder lograr el sueño de ser papás. Ok, muchas personas pensarían que simplemente es por temas económicos, por los cuales ya tomamos la decisión de pronto solo tener un hijo, pero es verdad, han aumentado las cifras de infertilidad y esto es un caso pues que vamos a aclararles a todos nuestros televidentes, hombres y mujeres, todos debemos estar enterados de esto también. Doctor, también podemos hablar un poco de los dos casos que hay de infertilidad, la primaria y la secundaria. Claro, por supuesto. Entonces, infertilidad primaria es definida como aquella pareja que nunca ha logrado un embarazo. Es decir, no ha existido esa posibilidad. Y infertilidad secundaria es cuando aquellas parejas han tenido la posibilidad de ser papás, pero posteriormente tienen dificultades, después de un año, dependiendo de la edad, de haber intentado embarazo, no logran el embarazo. Esa es la infertilidad secundaria. Bueno, algunas causas de esto vamos a verlas más adelante. Vamos a empezar con estos temas. Vamos a ver si la clamidia o gonorrea no tratadas pueden ser algunas de las causas de ocasionar de pronto esa infertilidad en la mujer. Sí, dentro de los procesos infecciosos más documentados como causa están estos dos tipos de gérmenes. Ellos ascienden y van a las trompas y como principal factor obstruyen las trompas. Las trompas tienen unos pelitos que se mueven como un bailarín para permitir lo que les contaba, que suban los espermatozoides, que baje el óvulo y luego que descienda el bebé.
Y esa inflamación de la infección provoca que la trompa se dañe y no haga ese transporte. Entonces, definitivamente estos gérmenes están implicados y es muy importante que en nuestro proceso de escoger nuestra pareja, de tener una relación, seamos muy juiciosos porque definitivamente esto tiene unas implicaciones no solo para el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, sino hacia el futuro para tener problemas. Entre más procesos inflamatorios ocurran e infecciones de este tipo, va incrementándose de forma exponencial la posibilidad de que tengamos infertilidad por problema en las trompas principalmente. Pero no quiere decir que una persona que haya sufrido en algún momento de clamidia o gonorrea, ya inmediatamente esa mujer va a ser infértil. No, no, porque si se puede hacer el diagnóstico y si tiene un adecuado tratamiento, va a frenarse la enfermedad y no se le va a permitir a esa bacteria o a ese germen producir ese daño. O sea, lo importante es diagnosticarlo y tratarlo de forma adecuada. No tratarlo en la farmacia, sino ir donde un profesional que sepa qué es la mejor opción antibiótica para tratar esta paciente o este hombre o mujer que tengan el problema. Listo, bueno, vamos con otra causa de la infertilidad en la mujer, la falta de ovulación. Sí, digamos que dentro del grupo de causas, entonces yo quiero precisar que hoy en día entre el 15 al 20% de las parejas tienen infertilidad. O sea, 1 de cada 5 o 1 de cada 6. Y dentro de los grupos de causas, estos dos que estamos viendo, el anterior que es el problema generado en las trompas y la ovulación son los dos más frecuentes. Si una mujer no es capaz de madurar el óvulo, no es capaz de producir la semilla. Y esa es en este momento considerada la principal causa de infertilidad en la mujer. Problemas en la ovulación. O no se ovula, o se ovula tardíamente, o la ovulación es anormal, o la producción de la hormona que se llama progesterona, que tiene que producirse, valga la redundancia, después de la ovulación, es muy baja y genera procesos de pérdidas del embarazo, por ejemplo. ¿Y existen tratamientos que ayuden a mejorar la ovulación de la mujer? Correcto. Digamos que hay opciones relativamente fáciles con medicamentos que, por ejemplo, si la mujer no ovula y es esa paciente que tiene menstruaciones cada 3, 4 o 5 meses, y que se le hace un diagnóstico que no está ovulando, se corrigen los problemas externos, por ejemplo el sobrepeso, y se coloca a esa paciente a que tenga con una medicación ovulación y se pueda determinar en qué momento ovula para aprovechar esos momentos y tener relaciones, y con eso se logra. 75% de las pacientes con manejo médico tienen la posibilidad de ovular y más o menos el 50%, si el resto está bien, tienen posibilidad de embarazarse con solo esta opción de manejo médico de la alteración de la ovulación. Bueno, así ustedes ya saben, siempre hay que ponernos en manos de un profesional. Vamos a ver otra de las causas de la infertilidad, las trompas de falopio bloqueadas. Sí, decíamos entonces en la primera parte, en la pregunta anterior, que ese mecanismo tan importante que tienen las trompas se pierde cuando hay procesos inflamatorios o infecciosos. Entonces, en la medida en que más procesos inflamatorios ocurran, se multiplica la posibilidad, si hay un proceso infeccioso de verdad documentado, con todas las características, la posibilidad de que las trompas se obstruyan puede ser hasta el 25%. Pero si van y se producen 2 procesos infecciosos, entonces sube más o menos a un 30%, y cuando hay 3 o más llega a un 50%. Hablamos no de un flujo normal, común y corriente, sino un proceso infeccioso que generó dolor, que muchas veces genera fiebre, que requiere un manejo médico, antibiótico o hospitalario. O sea, un proceso realmente, digamos, que tenga esas características. Es normal que las mujeres tengan flujo dependiendo de la fase del periodo. No hablo de eso como proceso, hablo de una inflamación como tal en las trompas generada con esos síntomas que acabo de enumerar. Bueno, importante siempre no automedicarse, ya saben. Vamos ahora con ovarios poliquísticos. Bueno, entonces, los ovarios poliquísticos es una patología en la cual la mujer no tiene la posibilidad de madurar los óvulos. Ella tiene óvulos, yo veo a muchas pacientes que le dicen que no pueden embarazarse porque tienen ovarios poliquísticos. Pero esto puede ser tratado. Sí, es un error. La paciente tiene los óvulos, pero hay que ayudarle para que esos óvulos maduren. Entonces, esta causa es la causa más importante de problemas de ovulación. Abarca en 3 de cada 4 pacientes. Y existen diferentes tipos de pacientes.
Hay mujeres que tienen, por ejemplo, sobrepeso, 120, 150 kilos, acné severo, mucho vello, y esas pacientes son un tipo que se llama tipo A. Pero hay mujeres delgadas que no tienen sobrepeso, que no tienen ninguna manifestación cutánea y tienen el problema en la ovulación. Son pacientes con síndrome ovario poliquístico tipo D. También el problema principal está en que no ovulan. La diferencia va a estribar en que la primera paciente yo tengo que corregirle el peso y yo tengo que colocarla en una dieta y lograr un peso ideal para su altura y luego sí tratarla. Probablemente en la paciente D yo puedo empezarle, porque tiene un peso adecuado, de una vez la opción de manejo médico para ayudarle a ovular. Bueno, son tratamientos que posiblemente tarden, pero lo importante es comenzar a tiempo. La endometriosis. Ok, digamos que el fenómeno se puede entender como que 9 de cada 10 pacientes menstruan no solo hacia afuera, sino tienen la posibilidad de que la menstruación se devuelva y entre y esa sangre quede detrás del útero por las trompas. Pero el cuerpo es capaz de remover esa menstruación en un número muy importante de esas pacientes, 6 de ellas, en el resto no. Entonces la endometriosis es una enfermedad en la cual la sangre que normalmente cae adentro no es capaz el cuerpo por su sistema de defensas de removerla. Y eso genera muchos mecanismos por los cuales se produce un problema que no solo son mecánicos. Entonces, las pacientes tienen más frecuentemente con endometriosis alteraciones de la ovulación. Las pacientes tienen con más frecuencia menos capacidad para que el óvulo sea fecundado. Las pacientes tienen dificultades mecánicas cuando hay un problema severo. Todo se pegó, las trompas se pegaron atrás del útero y no hay posibilidades de que cumplan esa función de aspirar el óvulo. Y también hay una alteración que el bebé no es capaz de llegar al útero, que es donde él tiene que estar para crecer y desarrollarse. O sea, son múltiples los mecanismos por los cuales la endometriosis produce infertilidad. De las pacientes infértiles, si yo tomo 10 pacientes, 4 de ellas tienen endometriosis. O sea que es una patología bastante frecuente que no solo se asocia con los problemas de infertilidad, sino también con dolor pélvico, con dolor menstrual y otra serie de sintomatologías, pero es muy frecuente en las mujeres en edad fértil. Bueno, doctor, acá vamos a ver una imagen del aparato reproductor femenino sano. ¿Correcto? Ahora vamos a ver una donde ya está afectada. ¿Qué podemos decir? Pueden ser ovarios poliquísticos. No, esto son unas patologías que pueden afectar el útero que se llaman los miomas. Sí. Los miomas son el crecimiento de células de forma indiscriminada que forman como una pepa rígida de músculo. Y cuando esos miomas están hacia la cavidad, aquí está en la cavidad del útero, lo que vemos en rojo, si ellos crecen hacia la cavidad o obstruyen las trompas, van a producir problemas de infertilidad. Si yo tengo un mioma ubicado acá, está por fuera de la cavidad, no entra a la cavidad ni está obstruyendo las trompas, no es una causa como tal el mioma ahí a ese nivel dentro del músculo del útero de infertilidad. Son aquellos que producen un problema mecánico en las trompas porque la obstruyen o crecen hacia el sitio donde normalmente el bebé tiene que llegar e implantarse y crecer. Bueno, para las personas que se acaban de conectar con nosotros en el Café de la Mañana, les recordamos el tema que estamos tratando en este momento en Profesionales de la Salud, es la infertilidad femenina. Tenemos al doctor Javier que nos está apoyando en el tema, explicándoles, y ya vimos primero las causas, una de las principales causas de la infertilidad en las mujeres. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Doctor, ¿qué tan cierto es que nos afecta a nosotras las mujeres las drogas, el alcohol, el cigarrillo y el aseo sexual para perder la fertilidad? Digamos que sí hay una gran documentación en el mundo con respecto al efecto que producen las drogas. Es definitivamente claro que la marihuana, que la cocaína, que las anfetaminas, que ese tipo de drogas ilícitas tienen efecto tanto en el hombre como en la mujer y principalmente alterando la producción de los óvulos, haciendo que las pacientes tengan un envejecimiento mucho más rápido, sus ovarios,
alterando incluso en algunos casos también en el hombre la producción de espermatozoides y la función sexual. O sea que hay clara demostración que las parejas que usan drogas ilícitas tienen más o menos 2 a 2.5 veces más riesgo de presentar infertilidad. Es claro y hay trabajos muy serios en el mundo que lo muestran. Con respecto a, por ejemplo, el alcohol está demostrado también que cuando existe un incremento del consumo de alcohol, no que la persona tome una copa de alcohol, digamos es personas que beben de forma constante y en cantidades importantes de alcohol también altera la ovulación y el riesgo es el doble con respecto a aquellas pacientes que no ingieren alcohol. Doctor, ¿y los productos de aseo personal, el estrés y alimentos de animales, qué tan cierto es que nos afectan? Digamos que en el caso de los productos de aseo personal, los extremos son viciosos. Aquellas mujeres que tienen, digamos, la costumbre de estar constantemente haciendo aseos genitales, alteran el pH de la vagina. Y la vagina es ácida como mecanismo de defensa. Al alterar ese pH, muy frecuentemente vienen las infecciones. Y las infecciones, cuando tienen la capacidad de ascender, me van a dañar las trompas. O sea que hay que tratar de hacer las cosas de forma muy mesurada, sin abusar de esos productos de aseo y tratando que cuando se usan sean ojalá formulados de forma juiciosa por el médico. Es que ese es el problema, que nosotras nos automedicamos por simple pereza de no ir al médico. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ver la última, ser mayor de 35 años, el sobrepeso que anteriormente ya lo mencionábamos y quimioterapias. Bueno, entonces la mujer nace con un número de óvulos y la mujer los va gastando a medida que pasa el tiempo. Entonces, si la mujer nace con 1 millón de óvulos, cuando ella es adolescente a los 10 o 11 años, el número se reduce a 400,000. A los 35 años, las mujeres tienen el 30% de los óvulos. Quiere decir que la frecuencia de infertilidad a los 30 años es el doble de la población general. Entonces, un mensaje para llevar a casa. Por favor, tratemos de pensar en la posibilidad de ser papás. Ojalá antes de los 35. No quiere decir que la señora de 35 años no pueda hacerlo. Claro que lo puede hacer. Y hoy en día, con las opciones que tenemos la posibilidad de brindarle a esa señora, a la señora de 40 años también. Pero ojo, hay que tratar de pensar en bebés, de definir esa posibilidad, ojalá más temprano a los 35 años, para no tener el riesgo de tener poquitos óvulos. La otra posibilidad, el sobrepeso. Los dos extremos son viciosos. La mujer que tiene un peso muy bajo, entonces es la persona que es muy atlética, pero ya para su altura tiene un peso muy bajo, altera sus hormonas, no es capaz de ovular y ella va a tener dificultad. Y la paciente que tiene sobrepeso también tiene una alteración porque en la grasa se producen hormonas que alteran ese fenómeno y hacen que también ovulen de forma anormal. Y el último punto, que es la quimioterapia, pues digamos que los tratamientos de cáncer, dependiendo del tipo de tratamiento que se haga, tiene la capacidad de dañar los óvulos y de hacer que el número de óvulos se disminuya de forma mucho más rápida. Pero en ese tipo de pacientes tenemos la posibilidad de que ellas guarden óvulos antes de la quimioterapia, para que si podemos curarla del cáncer, después poder utilizarlos para que pueda ser mamá. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, apoyándonos en este tema y aclarándoles todas las dudas a nuestros televidentes, mujeres allá en sus casas. Espero que hayan estado muy pendientes de este tema, que por supuesto nos compete a absolutamente todas, y no solamente las mujeres, también los hombres, para que estén muy pendientes de sus parejas, de sus esposas. Doctor, para concluir. Bueno, entonces para concluir, yo creo que es muy importante entender cómo la edad, aquellos hábitos que nosotros tenemos saludables, el tener muy buena escogencia en nuestras parejas nos va a permitir cumplir el sueño de ser padres. Y vale la pena tener muy claro que nosotros tratamos de que las pacientes no avancen en su edad arriba de los 35 años para encargar su primer bebé. Bueno, doctor, muchas gracias.